Más o menos ¿cuántos años hace que está relacionado con el movimiento marxista revolucionario? Exactamente 40 años. ¿En qué preciso momento comenzó? Fue en marzo de 1897. En Nikolaev fundé la primera organización obrera ilegal de la ciudad. A los 19 años fui detenido. Pasé por más de 20 cárceles, pero nunca viví un aislamiento tan completo como este. Fue allí donde por primera vez escuché hablar de Lenin. Me llamo Julieta Mora y voy a representar el papel de una estudiante obsesionada con una historia de falsificación y fraude. Un hecho fortuito me conduce a México en 1937. Yo no tenía idea de esta historia. Comenzamos. Esta comisión considera que ningún hombre debería ser condenado sin oportunidad de defenderse, sea quien sea, obrero o intelectual. Esta comisión de investigaciones no está en México en calidad de tribunal ni tampoco en calidad de jurado. No venimos a acusar ni a defender, solo pretendemos establecer la verdad dentro de lo humanamente posible. Señor Goldman, le pido que en su carácter de defensor tenga la amabilidad de comenzar con las preguntas. Gracias, doctor Dewey. Solo para que conste en actas, ¿podría decirnos su nombre? Mi padre se llamaba Bronstein, pero mi nombre político ha sido mi nombre genuino desde 1902. Mi nombre es Trotsky. El terror se cierne sobre la Unión Soviética. El poder de la burocracia parece inquebrantable. A los acusados se les imputa cargos inverosímiles, sin prueba alguna, y las confesiones son arrancadas a través de la tortura y el chantaje. Trotsky, acusado de ser agente de los nazis, pide ser juzgado en presencia. Pero Moscú guarda silencio. Entonces el exiliado decide organizar un contraproceso para denunciar la falsedad de los cargos que se le imputan, defender su propia historia y convertirse en acusador de los verdugos de la revolución traicionada.
¿Qué hizo en la revolución de 1905? A comienzos de ese año entré ilegalmente a Rusia. Un año después integré el primer soviet de Petrogrado. Más tarde integré su comité ejecutivo y finalmente fui elegido presidente del soviet. Derrotada la revolución, fui deportado a Siberia con todo el soviet y allí me condenaron a cadena perpetua. Ahora, señor Trotsky, ¿podría decirnos cuántos años tenía en 1905? 26 años. La máquina capitalista de destrucción devoraba Europa. En el caos de la guerra, las masas obreras se sentían traicionadas por el Partido Socialdemócrata. En el verano de 1915, en un pueblo perdido de Suiza, Lenin y yo volveríamos a encontrarnos en un hecho decisivo. En aquella conferencia de Zimmerwald, Lenin templaba el acero y ponía la primera piedra de una nueva internacional revolucionaria. ¿Cuándo volvió a Rusia, señor Trotsky? Volví el 5 de mayo de 1917. ¿Cuáles fueron sus actividades durante la insurrección? Si me permiten, leeré una cita de Stalin, quien fue testigo presencial. En un artículo del año 1918, Stalin dijo: todo el trabajo de organización práctica de la insurrección se efectuó bajo la dirección inmediata de Trotsky, presidente del Soviet de Petrogrado. ¿Puedo leerles otra cita de Stalin 6 años más tarde? Él allí dijo: el camarada Trotsky durante el periodo de octubre no jugó ni pudo jugar ningún papel particular en el partido ni en la insurrección. Una vez tomado el poder, el entusiasmo se convertiría en preocupación. El hambre, el frío, la muerte. ¿Podremos con todo esto? Podremos, contestábamos todos. Lenin me propuso como presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. Había que llevar la revolución a todo el país, defender Petrogrado y enfrentar la contrarrevolución. Debíamos barrer con el antiguo ejército y poner en pie uno nuevo. Pero ningún libro decía cómo hacerlo. Señor Goldman, se ha abordado la relación con Lenin. Quisiera saber si más tarde se presentarán pruebas documentales que respalden esa declaración. ¿Escuchó la pregunta, señor Trotsky? Sí. Los documentos más relevantes son la obra de Lenin y la mía que están publicadas. De todos modos, creo que el aporte de Lenin fue inconmensurablemente mayor al mío. Él sabía que Stalin representaba a una burocracia y por eso quiso desarmarlo lo antes posible. Pero no tuvo el tiempo.
La comisión duró una semana. Se sintió en un lugar extraño, interrogado por desconocidos. Pero aún sometido a un esfuerzo físico e intelectual, Trotsky se propuso rebatir todas las acusaciones fabricadas por Stalin. El señor Trotsky no será tratado como un testigo hostil, por lo menos en mi interrogatorio, en la medida que responda a todas nuestras preguntas y brinde la información que se le está solicitando. Ahora, definir al señor Trotsky, ¿qué quiere decir con dictadura del proletariado? Significa que se le quita a todos los explotadores y a todos los que los apoyan el derecho a decidir el destino del país. Solo los trabajadores y las masas explotadas pueden hacerlo. Esta es la primera experiencia de democracia proletaria y la democracia burguesa es una dictadura de los capitalistas. Para usted entonces Stalin terminó con la democracia proletaria. Se transformó en su contrario. ¿En su contrario? Sí. Significa que defiende los intereses de una casta y no los intereses de las masas. ¿No es inevitable que en un Estado socialista la burocracia crezca automáticamente? ¿A qué llama usted un Estado socialista? Un Estado socialista es solo una forma transitoria hacia la construcción de una sociedad sin Estado. Pero en esa forma intermedia del Estado socialista, inevitablemente existe una burocracia. Depende de las fuerzas productivas y del nivel cultural de la población. En un país culto y civilizado, el burócrata no puede convertirse en un semidios.
En un país socialista, señor Trotsky, ¿el control siempre va a ser burocrático? Los elementos de burocracia son inevitables al principio, especialmente porque heredamos todo del pasado. El dolor, la opresión, la miseria del pueblo. No podemos cambiar en 24 horas esa relación. ¿Pero la burocracia es el resultado inevitable del Estado socialista? No solo de un Estado socialista. Limítese al Estado socialista, con todo lo que puede tener de bueno el socialismo. La burocracia es inevitable desde el principio. Como marxista, no puedo aceptar esa fórmula. El Estado socialista se funda sobre la base de una victoria sobre el Estado burgués. Cuando hay abundancia, no es necesaria una dictadura. Pero cuando la mesa es pobre, todos quieren tomar lo que pueden. Entonces, en un Estado socialista, la burocracia al principio es inevitable. Es una herencia. La miseria también es una herencia. ¿Cómo habría limitado o controlado el poder de la burocracia? Usted me pone en una situación muy difícil. Me ubica en un régimen creado por una burocracia y me pide que actúe como un ángel. Es imposible. Hay que aplastar a la burocracia. Yo solo no puedo hacerlo. Solo una nueva revolución podría hacerlo. Entonces, digámoslo así, si la oposición de izquierda hubiera ganado y no hubiese sido expulsada en 1927, ¿qué medidas habría tomado? En principio, la oposición de izquierda no fue expulsada accidentalmente. La derrota del proletariado en Alemania, la derrota en China, la derrota en Austria, nosotros fuimos derrotados con el conjunto del proletariado mundial. Esto explica por qué no estamos hoy en el gobierno. La única posibilidad es una revolución contra la burocracia. Sí. Cuando llegó el momento del alegato y se encarriló en su discurso, los presentes observaron al hombre que había conmovido el corazón de las masas y dirigido la revolución más grande de la historia. Olvidando sus debilidades físicas, Trotsky se puso de pie. Las mentiras y las calumnias se mantienen con una represión cada vez más terrible dentro de la Unión Soviética y fuera de ella, gracias a un aparato gigantesco. Hoy, millones de personas identifican a la Revolución de Octubre con esta burocracia, pero Stalin tiene miedo de que la oposición ingrese su pequeño boletín a la Unión Soviética. Para Stalin, es de vida o muerte acabar con la Cuarta Internacional. Por eso la GPU anda por todas partes. Stalin no tiene problemas en gastar millones para comprar conciencias humanas. Pero si las conciencias de todas las personas se pudieran comprar, el mundo se habría podrido hace mucho tiempo. Esta comisión expresa parte de esa conciencia pública no negociable. A lo largo de mi vida he tenido muchos triunfos y también muchos fracasos. A los 18 años, la fe en la verdad y en la solidaridad humana me llevaron a incursionar en los barrios obreros del pueblo de Nikolayev. Hoy conservo el mismo convencimiento, más maduro, pero no menos ardiente. Cuando terminó su alegato, todos quedaron en silencio. Entonces Dewey dio por terminada la comisión y dijo que todo lo que él pudiera agregar hubiera sido un imperdonable anticlímax. Me siento un poco rara, como si el ambiente de esa sala de Coyoacán me hubiera contagiado. Siento como si el tiempo en que yo creía vivir ya no fuese el mismo. Ahora comprendo que a mi personaje no la movió la obsesión por el pasado, sino una pregunta que solo podremos responder en el futuro.
¿Habrá alguna revolución que pueda compensar la pena de los hombres? La cuestión no es si podemos alcanzar la perfección absoluta de la sociedad, sino si podemos dar grandes pasos hacia adelante. Después de cada gran paso de avance, la humanidad da un pequeño desvío, incluso a veces un gran paso hacia atrás. Si nuestra generación se revela débil para imponer el socialismo en el mundo, dejemos al menos a nuestros hijos una bandera limpia. Esta lucha por el porvenir de la raza humana sobrepasa de muy lejos en importancia a las personas. Los que buscan la tranquilidad y el confort pueden apartarse. En las épocas como la actual es más cómodo ser conformista. Pero aquellos a los que el socialismo no les resulta una palabra vana, sino el objetivo de su vida moral, deben avanzar. Ni las amenazas, ni las persecuciones, ni la violencia nos detendrán. Será tal vez sobre nuestros huesos, pero abriremos el camino. Porque la más grande felicidad del hombre no está en el usufructo del presente, sino en la preparación del porvenir.